Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Matemáticas Fáciles con Nacho. En esta ocasión vamos a ver operaciones de números enteros. Vamos a empezar por la suma y la resta, pasamos a la multiplicación y finalmente la división de números enteros. Vale, para ello vamos a empezar. Recordar que números enteros se representan por la letra Z con la doble raya, ¿vale? Bien, vamos a ver la suma de números enteros. Tenemos dos posibilidades. Primero, que los números enteros tengan el mismo signo o que tengan signo distinto. Cuando tienen el mismo signo, lo que se hace es que a la operación resultante, o sea, el resultado, se le pone el signo que tengan los dos números enteros. Si los dos son positivos, se pondrán positivo. El resultado será positivo. Si los dos son negativos, el resultado será negativo. Y luego cogemos los números y sumamos sus valores absolutos. Es decir, cogemos los números sin signo y los sumamos. Ejemplo, si yo tengo menos 3 más 3 más menos 2, recordad que hay que poner paréntesis para separarlo de este más. Tengo dos números que son negativos que se están sumando. ¿Tiene el mismo signo? Sí. Por tanto, ponemos el resultado el signo de los dos números, claro, que en este caso es negativo. Y ahora ya nos olvidamos de los signos y sumamos los números. 3 más 2, 5. Por lo tanto, el resultado es menos 5. ¿De acuerdo? Bien. Si son en positivo, mucho más fácil que si este es resultado. Si yo pongo 3 más 2, los dos números son positivos, por tanto el resultado es positivo, y 3 más 2, 5. Pongo el signo más, pero sabéis que no hace falta ponerlo. Vale. Cuando tiene el mismo signo es muy sencillo. Se pone el signo de los números y se suman los números. Ya está, no hay más. El problema se complica cuando los signos son distintos. Cuando tienen distinto signo, tenemos que mirar cuál es el signo del número más grande en valor absoluto. Si yo tengo, por ejemplo, menos 3 más 4, el menos 3 es negativo, el más 4 es más positivo, ¿vale? Son de signos distintos, un número negativo y un número positivo. Bien, ¿qué es lo que hacemos? Miramos el número mayor en valor absoluto. ¿Quién es el número mayor? En este caso es el 4. ¿Cuál es el signo del número 4? Que es el mayor, positivo. Por lo tanto, el resultado va a ser positivo. Ahora veremos un ejemplo cuando es al revés, ¿vale? Una vez que ya tenemos determinado el signo, lo que hacemos es al número mayor le restamos el número menor. ¿Quién es el número mayor? El 4. Pues le restamos el 3. 4 menos 3, 1. Por tanto, el resultado es 1. Pongamos un ejemplo dando la vuelta. Menos 8 más 2. Primero comprobamos los signos. ¿Son iguales o distintos? Son distintos, por lo tanto hay que hacerlo de esta segunda forma. Miramos los números en valor absoluto. ¿Quién es mayor? ¿El 8 o el 2? El mayor, el 8. ¿Cuál es el signo del número mayor? En este caso es negativo. Por lo tanto, el resultado va a ser negativo. Una vez determinado el signo del resultado, vamos con la operación. Como hacíamos antes, al número mayor le restamos el número menor, siempre en valor absoluto. ¿Quién es el número mayor? 8. ¿Quién es el número menor? 2. 8 menos 2 me da 6. Por tanto, el resultado es menos 6. Fácil, ¿verdad? Bien. Si tenéis que parar el vídeo, volver atrás y ver esa parte más veces para que os quede claro las que sean necesarias. ¿De acuerdo? Bien. Ya tenemos cómo sumamos números enteros. Repito, resumo. Con el mismo signo, se pone el signo el signo que tiene los números y sumamos los números. Con signo distinto, ponemos el signo del número más grande y restamos al número más grande, le restamos el número más pequeño. Perfecto, pues así tenéis cómo se suman números enteros. Bien, vamos con la resta de números enteros. Realmente, una resta se convierte en una suma o una suma se convierte en una resta. Depende cómo lo queramos mirar. Porque si yo tengo menos 2
menos 6. Vamos a quitar ya esto. Menos 2 menos 6, ¿qué es? ¿Una suma o una resta? Pues las dos cosas, las dos respuestas son correctas. Por un lado, menos 2 menos 6, como es menos 6, podemos usar una resta. Y por otro lado, menos 2 más menos 6 es lo mismo. Por lo tanto, se puede considerar como una resta, como una suma. Normalmente nos cuesta diferenciarlo. Entonces, en vez de hablar de suma o resta, hablaremos de sumas y restas, da lo mismo como lo hagamos, pero al final una suma se convierte en resta, una resta podemos convertirlo en suma, ¿vale? Si consideramos esta resta como una suma, ya sabemos hacerla. Serían la suma de dos números del mismo signo, en este caso como son negativos, pues el resultado es negativo. ¿Y qué hacemos con los números? Como son del mismo signo, se suma, por tanto es menos 8. Por lo tanto, en una resta, en vez de aplicar una regla de restas, lo que podemos hacer es una resta siempre convertirlo en una suma y aplicar lo que hemos aprendido para la suma. Esto lo convertimos en una suma y por lo tanto el resultado efectivamente es menos 8. ¿Vale? Bien. Quizás es un poco más lioso, pero si convertís siempre una resta en una suma, es así. Otro ejemplo. 8 menos 2. Vamos a poner al revés. 8 menos 2, ¿qué es? Todos habéis contestado a la vez. Una resta. ¿Es una resta o es una suma? Puede ser las dos cosas. Este tipo de resta, dais cuenta, estáis acostumbrados a hacerlo, ya sabéis hacerlo. 8 menos 2, todos habéis contestado lo mismo, 6, con positivo. Perfecto. Pero ¿qué ocurre? Que 8 más menos 2, esto sería una suma de números enteros. Es decir, una resta de números naturales se me ha convertido en una suma de números enteros. En lo cual, ¿cuál es el signo del 8? Positivo. ¿Cuál es el signo del 2? Negativo. Es una suma de números enteros de distintos signos. Por lo tanto, miramos quién tiene, cuál es el número más grande. En este caso sería el 8. El signo del 8 es positivo, por lo tanto, el resultado va a ser positivo. Y ahora cogemos al 8, le restamos el 2. Por lo tanto, me queda 6. ¿Veis? Queda el mismo resultado. Bien, pues estos son las sumas barra restas de números enteros. Pasemos ahora a las multiplicaciones. Para las multiplicaciones de números enteros, vamos a hacerlo en dos formas. Vamos a, por un lado, hacer la multiplicación de los signos y luego hacemos la multiplicación de los números. Entonces, para poder hacer la multiplicación de los signos, os voy a poner una tabla que os tenéis que aprender para siempre. No la aprendáis hoy, hagáis el examen y se os olvide, aprenderla para siempre. Cuando nosotros multiplicamos un signo positivo por un signo positivo, el resultado siempre va a ser positivo. Si multiplicamos un signo negativo por un signo negativo, el resultado va a ser positivo. Un signo positivo por uno negativo me da negativo, un signo negativo por uno positivo me da negativo. Pasan unos menos un poco grandes. Bien, es decir, multiplicación de signos iguales da positivo, multiplicación de signos distintos da negativo. ¿Vale? Esta tabla, como os digo, pues la tenéis que aprender para siempre. Os anticipo de cara para las divisiones, la tabla es exactamente igual, ¿vale? Pero sigamos con las multiplicaciones. Bien, si yo, por ejemplo, tengo menos 3 que multiplico a menos 4, multiplicación, ¿vale? ¿De acuerdo? No es una suma ni una resta, es una multiplicación. Entonces, primero multiplicamos los signos. Menos por menos, vamos a la tabla, menos por menos es más, con lo cual el resultado va a ser positivo. Y ahora simplemente multiplicamos los números y no, sin tener en cuenta los signos. 3 por 4, 12. Resultado, más 12. Pongamos otro ejemplo. Menos 3 por 2. ¿Os dais cuenta del detalle? Cuando el número es negativo, lo pongo entre paréntesis y cuando es positivo, no pongo paréntesis. ¿De acuerdo? Importante. Bien, tengo un número negativo por un número positivo. El 2 es positivo. Por lo tanto, menos por más, vamos a la tabla, menos por más es menos, resultado negativo. Y ahora multiplicamos los números. 3 por 2, 6. Resultado, menos 6. ¿Vale? Otro ejemplo. Bien.
menos 5 por 3. O 3 por menos 5. ¿Recordáis la lección de las propiedades de la multiplicación? Propiedad conmutativa. El orden de los factores no altera el producto. Es lo mismo escribir menos 5 por 3 que 3 por menos 5. ¿Habéis visto la diferencia? Lo pongo así para enseñaros lo que os he dicho antes. Cuando el número es negativo, y va en segundo lugar, pongo un paréntesis. Si es positivo, no pongo paréntesis. Bien, hagamos el primero, o el segundo son iguales. Pero vamos por el primero. Menos por más, 3 positivo, menos por más es menos, menos por más es menos, y ahora 5 por 3, 15. Aquí abajo, para que veáis la propiedad conmutativa, funciona. Los signos primero, más por menos es negativo. Y ahora 3 por 5, 15. ¿Veis? El resultado obviamente es el mismo porque aplicamos la propiedad conmutativa. ¿Vale? ¿Ya queda claro? Perfecto. Vamos ahora con las divisiones. Para las divisiones, como os he mencionado hace un momentito, la tabla de los signos es igual. Y el procedimiento es el mismo. Cuando vamos a dividir dos números enteros, primero miramos los signos y hacemos la división de los signos. Y una vez que hayamos hecho la división de los signos, hacemos la división de los números. Por lo tanto, la tabla de multiplicar se me convierte en la misma que dividir. Más entre más es positivo, menos entre menos es positivo, más entre menos es negativo y menos entre más es positivo. División de signos iguales da positivo, división de signos distintos da negativo. ¿De acuerdo? Pongamos un ejemplo. Menos 10 entre 2. Una división, menos 10 entre 2. El signo del 2 es positivo. Por lo tanto, vamos primero con los signos. Menos entre más es negativo. Y ahora ya hacemos la división de los números. 10 entre 2, efectivamente, es 5. Por tanto, el resultado es menos 5. Fácil. Pongamos caso contrario. Pongamos 10 entre menos 2. ¿Veis? El menos 2, como en este caso el 2 es negativo, lo pongo entre paréntesis. Bueno, bien, primero los signos. Más entre menos me da negativo, por tanto el resultado va a ser negativo. Y ahora los números. 10 entre 2, 5. Eso es la propiedad conmutativa. Con signos. ¿Vale? Bien, en este caso ya estáis viendo divisiones con signos distintos. Vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, menos 20 entre menos 5. Como hemos dicho, primero dividimos los signos. Menos entre menos es positivo. Positivo, ya no voy a poner más. Y ahora ya divido los números. 20 entre 5, pues 4. ¿De acuerdo? Si en vez de ser números negativos hubieran sido positivos, 20 entre 5, más entre más, sigue siendo más, y ahora 20 entre 5, 4. Ese mismo resultado, ¿vale? Menos entre menos es positivo, más entre más es positivo. Con lo cual, es exactamente igual que la multiplicación. Vamos, la tabla, aunque os aprendáis una, la división es igual, ¿de acuerdo? Bien, pues hasta aquí las operaciones básicas de números enteros, suma, resta, multiplicación y división. En el siguiente vídeo veremos otro tipo de operaciones. Muchas gracias.